Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre de TechSalud del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de Gigantes de la Medicina. En esta ocasión tenemos como invitado especial al Dr. Fernando Stein, de Texas Children's, así como es también presidente de la Academia Americana de Pediatría. Muchas gracias por estar todos ustedes aquí con nosotros, así como también las personas que nos siguen en Facebook Live. Para poder iniciar, voy a presentar al doctor Manuel Pérez Jiménez. Él es decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Región Norte, quien nos presentará a nuestro invitado especial. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por atender a esta ya tradición de Gigantes de la Medicina. Vamos a cerrar con broche de oro las reuniones de este año y la verdad es que estamos muy honrados y con una gran alegría de tener al doctor Fernando Stein, que le comentaba hace un momento, tengo que leer 52 hojas de su ficha de currículum, entonces he decidido hacer un pequeño resumen y mejor dejarlos que él les platique y el doctor Torre le entreviste y les comparta sus conceptos. Fernando además ha sido un gran amigo del Tecnológico de Monterrey. Hace apenas unos cuantos años celebrábamos una relación de 20 años con el Texas Children's a través de la Escuela de Medicina, y realmente la persona clave para esa relación y para poder permitir que muchos de nuestros alumnos de medicina, de nutrición, residentes de pediatría, incluso exalumnos que han hecho entrenamiento allá, ha sido Fernando, el doctor Stein, quien ha sido una persona muy importante para el Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar aquí, Fernando. Es un honor tenerte con nosotros. Voy a leer una pequeña semblanza. El doctor Fernando Stein es pediatra, especialista en cuidados críticos desde los últimos 35 años en Texas Children's Hospital y en Baylor College of Medicine. Nació en Guatemala, hizo su especialidad y entrenamiento de subespecialidad en Baylor College of Medicine y en las instituciones afiliadas, los hospitales afiliados a Baylor. Miembro fundador de la sección de la Academia Americana de Pediatría sobre atención en cuidado crítico y miembro del consejo y el comité de secciones y el comité de membresías de esta misma academia. Además, también es el miembro honorario de 12 sociedades médicas internacionales. Ha recibido más de 30 distinciones y premios por sus contribuciones educativas, incluyendo el premio Clifford Gruhl, que reconoce el servicio excepcional más allá de lo requerido por el liderazgo en la elección. Tiene un sinnúmero de participaciones en conferencias internacionales, premios y sobre todo ha sido mentor de cientos y sin exagerar, de cientos de muchachos que estudian medicina, que estudian nutrición, que estudian la residencia de pediatría o hacen algún fellow en el critical care en Texas Children's. Hoy día además, y nos honra muchísimo así decirlo, es el presidente de la Academia Americana de Pediatría, sin temor a equivocarme, el primer presidente latino de la academia, y además sigue siendo el director de la unidad de cuidados progresivos de cuidados críticos progresivos de pediatría en el Texas Children's. Pero sobre todo, como lo decía anteriormente, es un gran amigo del Tecnológico, una persona que siempre ha estado vinculada con la formación de los alumnos en las diferentes áreas, una persona que siempre ha buscado compartir generosamente su gran conocimiento y su liderazgo con nosotros. Fernando, muchísimas gracias y bienvenido al Tecnológico de Monterrey. Y como es costumbre, pues lo va a entrevistar el doctor Guillermo Torre, nuestro rector de TechSalud, que cada vez que pasa uno de estos eventos, pues tiene mayor habilidad como comunicador y entrevistador. Entonces, muchas gracias. Yo me divierto más que los estudiantes, yo creo, pero déjeme platicarle al doctor Fernando Stein que esta es, yo creo que la quinta conversación que tenemos. Y yo le decía aquí, pero no simplemente para hacerlo sentir bien, pero la verdad es que no decimos el tema de Gigantes en forma retórica. La verdad,
los personajes que hemos invitado realmente les tenemos un gran aprecio y yo vuelvo a repetir lo que te dijo Manuel, pero realmente es un gran orgullo y agradecemos de antemano el esfuerzo, el tiempo que nos has dedicado el día de hoy, porque la agenda está, yo sé que muy complicada, con trabajo clínico, con trabajo de la Asociación de Pediatría. Entonces, realmente, a nombre de toda la comunidad del tecnológico, te agradecemos el esfuerzo de haber venido y compartir estos momentos con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, les voy a platicar yo a los jóvenes también que están viendo aquí la bandera de Guatemala. Doctor Fernando Stein es guatemalteco. Y ahorita platicando me hizo un comentario. De alguna forma, la comunidad en Houston, de la que fuimos parte muchos de nosotros en los primeros años de la Escuela de Medicina, tuvimos mucho contacto con médicos muy ilustres guatemaltecos. De hecho, yo conviví en cardiología con muchos de ellos, ahorita me platicó. Entonces, hay alguna relación fuerte, importante entre Houston, pues, Monterrey y Guatemala a través de gente como Fernando que nos han ayudado y nos han abierto mucho el camino para muchos de nosotros en Houston, en particular en los hospitales tanto de Baylor aquel entonces como el Hospital Metodista y el Texas Children's. Pero bueno, Fernando, aquí vamos, como bien dijo Maggie, esta conversación la vemos aquí, pero virtualmente se está transmitiendo por Facebook Live y tenemos Escuela de Medicina en Guadalajara, en México y abierto obviamente. Entonces va a haber mucha gente que la ve hoy y luego nos ve repetidamente en el futuro, estos momentos de conversación. Yo quisiera primero por preguntarte un poco de tu historia, no necesariamente médica, y que nos comentaras, creciendo en Guatemala, ¿qué te hizo estudiar medicina? ¿Cuál fue un poquito la historia de tu vida antes de ir a emigrar a los Estados Unidos? ¿Por qué medicina y luego cuáles fueron los motivadores en la escuela que te empujaban a ir un poco a lo que buscaste en Estados Unidos? Como es la historia de muchos pediatras, yo sé que van a compartir la idea. Yo fui inspirado por mi pediatra. Mi pediatra se llamaba Gustavo Castañeda Palacios, papá del famoso cirujano pediátrico de corazón, el doctor Aldo Castañeda. Y él fue una figura muy influyente. Mi padre murió desafortunadamente a los 40 años de un infarto y mi mamá se quedó viuda con 5 hijos, entre las edades de 15 años y 2 meses. Yo era el que tenía 10 años. Y a mí y a mis hermanos pequeños no nos dejaron ir al funeral de nuestro padre. Y la primera visita que recibimos a los 2 días después de enterrar a mi papá fue de nuestro pediatra. Y el doctor Castañeda le dijo a mi mamá, mire, comadre, porque él era además padrino de mi hermano Eduardo, el segundo mayor, a partir de hoy usted tiene una preocupación menos y va a ser el cuidado médico de sus hijos, el cual va a estar a cuenta mía, usted nunca me va a tener que pagar un centavo. Mi papá era fotógrafo profesional y la fotografía profesional en los países nuestros es de la mano a la boca. Es decir, van a las bodas y a los bautizos y eso. Se murió mi papá y mi mamá era una mujer viuda con 5 hijos que tenía que sacar adelante. Y yo estuve presente en esa conversación y recuerdo a mi mamá soltarse a llorar, pero de la emoción de la nobleza. Y dije yo, caramba, algún día quiero llegar a crecer y tener esos valores. Ese fue el origen de... Y entonces, claramente ahí querías estudiar medicina. Sí. ¿Cómo es el proceso en Guatemala para medicina? ¿Es difícil entrar a la escuela de medicina o es un proceso más o menos automático? ¿Cómo es el proceso para Es un proceso la escuela? automático donde no hay ningún requisito más que inscribirse. Y yo entré a la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos, que fue fundada en el año 1606, una universidad muy antigua, tanto que los métodos todavía son de 1606. En el primer año habíamos 2,000 alumnos y en el segundo año pasamos 300 y al tercero 200.
De tal manera que es un ambiente teóricamente muy democrático, pero el tamizaje es brutal porque en lugar de tener un examen de admisión, lo que hacen es hacerle perder el tiempo a todos en el primer año. Interesante. Y de esos 2,000 más o menos, ¿como cuántos terminaban por generación? ¿O cuántos? En mi año nos graduamos 180. ¿Había escuelas privadas en esa época en Guatemala o era la única escuela de medicina de todo Guatemala? La única escuela de medicina. ¿De todo el país? De todo el país. Interesante. ¿La población de Guatemala hoy está alrededor de entre 10, 15 millones de gentes? ¿O? Sí, creo que son más o menos 15 millones de habitantes, de los cuales un alto porcentaje, por encima del 40%, son poblaciones mayas que tienen un dominio del castellano muy limitado. Fernando, antes de que platiquemos de la etapa después de la Escuela de Medicina, durante la Escuela de Medicina, ¿qué hace alguien que estudia medicina típicamente en Guatemala? ¿Cuáles eran tus hobbies? ¿Qué es lo que hacen los muchachos? ¿A qué se dedican? ¿Tienen que trabajar y estudiar o te podías dedicar exclusivamente a estudiar y tenías algún otro hobby? Mira, la época en que yo fui a la Escuela de Medicina en Guatemala, que fue de 1968 a 1974, 75, porque es el programa largo, no hacemos college, ¿verdad? Sí, como aquí en México. Sí. La primera labor que nos encomendábamos a nosotros mismos era mantenernos vivos, y eso no es chiste. En Guatemala estaba activa la guerrilla. La guerra de guerrillas en Guatemala cobró cerca de 200,000 muertos en una guerra que tardó más de 30 años. Y durante la época en que yo fui a la Escuela de Medicina, mataban más o menos un catedrático por semana de la Universidad de San Carlos, no todos de medicina, pero era una matazón tremenda. Muchos de los compañeros de clase sabíamos que estaban envueltos en la guerra de guerrillas, de tal manera que era un ambiente altamente tenso, donde a cada rato había huelgas, y entonces lo que hacíamos eran pequeños grupos de estudio para que cuando había huelga nos metíamos a estudiar solos. Le pedíamos a los maestros que nos enseñaran en grupos de 4 o 5 medio en secreto, porque si los agitadores políticos se enteraban que estábamos teniendo actividades académicas, corríamos peligro. Pero eso tuvo un gran efecto en la mentoría, porque hicimos amistades perdurables con grandes maestros que estaban dispuestos a dar, con alumnos que estaban dispuestos a recibir. Y eso es lo que se llama el contrato educativo. Y yo a la primera persona que le oí mencionar eso fue al doctor Michael DeBakey, aquí en Monterrey, cuando le dedicaron el centro cardiológico. Vine aquí y estaba con el doctor DeBakey, el doctor Espada, estaba el señor Zambrano, y el doctor DeBakey habló de la promoción de la libertad a través de la ciencia. El doctor DeBakey tenía un poquito más de 90 años. 95 cuando vino. 95 cuando vino. Y dio un discurso muy, muy bonito. Y cuando yo vi al doctor DeBakey en el podio, me puse a pensar, porque a veces uno cuando está oyendo discursos se pone a pensar en otras cosas. Por lo menos yo. Yo sé que ninguno de ustedes. Y pensé, una línea de 10 doctores DeBakey, 10, son cerca de 1000 años, la primera cruzada. 20 doctores DeBakey, 2000 años, el nacimiento de Cristo. De tal manera que somos relativamente recientes. Y entonces me acordé que una de las grandes cosas que hizo la primera cruzada fue el abrir el comercio entre Europa y el Medio Oriente. Y se abrió de una manera tremenda, porque aparte de toda la guerra religiosa, hubo necesidad de educar a gente que pudiera suscribir contratos en grandes cantidades. Entonces en Bolonia, donde está el origen de la universidad moderna, empezaron a aparecer letreros por toda la ciudad que decía: esta noche
va a haber una reunión de personas que quieren aprender a contar y suscribir contratos en grandes cantidades con personas que quieren enseñar. Comida y libaciones seguirán el evento, implicando un aspecto celebratorio de ese contrato educativo. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, los abogados y los contadores hablan de que se celebró un contrato entre las partes, porque hay un aspecto celebratorio de ponerse de acuerdo en un contrato. Y entonces esa dificultad que yo tuve para estudiar medicina, y no solo yo, sino gente que de mi generación, fue determinante en que de veras nos rifáramos el físico, como dicen en el fútbol, ¿verdad?, para poder aprender y poder estudiar. Tengo que hacerte otra pregunta en ese sentido, porque les voy a platicar que en Houston, en la época que yo estuve en Houston, no conocí yo ningún guatemalteco que no fuera muy prominente. El doctor ahorita nos platicará, pero un colega suyo, el doctor Rafael Espada, que ahorita platicamos, fue cardiocirujano en Houston por muchos años, y hace 10 años o un poquito más volvió a Guatemala y fue vicepresidente de Guatemala, muy exitoso en Houston. No nada más el doctor Espada, un grupo el doctor Olivero, Mario González y su hermano, había pulmonólogos, nefrólogos, cardiocirujanos, el doctor Stein. Yo no conocí ningún guatemalteco que no fuera muy prominente y exitoso. Yo creo que el tema, y por eso quería hacer hincapié, este tema de trabajar en la adversidad, de alguna forma alguien lo hace, la palabra en inglés, resilient, ¿verdad? O, sí. No sé cómo traducirla correctamente, pero te da esa capacidad de luchar en contra de la adversidad, le hace características de éxito en el futuro. La escuela de la adversidad es algo que verdaderamente lo determina a uno a ganar, a esa resiliencia. Pero también es importante hablar de las conexiones que la vida va poniendo y que a nivel internacional son críticas. El doctor Gustavo Castañeda, que les mencionaba, una figura prominentísima en mi vida, porque eventualmente fue un padre intelectual para mí, hizo su entrenamiento de pediatría en la Universidad de San Luis, en Missouri, al lado de un doctor que se llamaba Russell Blattner, que fue quien fundó Texas Children's y abrió sus puertas en 1954. En 1938 el doctor Blattner vio que había una epidemia de encefalitis en la ciudad de San Luis, y ya Castañeda había regresado a Guatemala y le escribió al doctor Castañeda, el doctor Blattner, que él tenía la sensación de que esta encefalitis que él estaba viendo era transmitida por un vector, y que si él podía recibirlo en el hospital de la United Fruit Company en Guatemala para estudiar la transmisión de malaria, y se llevó incluso algunos cultivos de virus a Guatemala, en esa época se podía, y para estudiar el ciclo de la transmisión de la encefalitis de San Luis, la describió, y estuvo 6 meses en Guatemala. Yo escribí la biografía del doctor Blattner en el Journal of Infectious Diseases, y hay un detalle que les va a encantar. Blattner llega a Guatemala en el 38, aterriza y se enfrenta a una jornada en tren de 48 horas de la ciudad de Guatemala a la ciudad de Quiriguá, que es cerca del Golfo, donde está el lago de Izabal, área junglosa y donde estaban las grandes plantaciones bananeras. Y Blattner, que era experto en enfermedades infecciosas, dice: y yo vi a las mujeres con los canastos con tostadas llenos de moscas, y lo único que podía ver era shigella y salmonela. Y entonces, desesperado, no sabía qué hacer, qué comer y qué tomar hasta llegar al hospital de la frutera. Y en eso vio uno de esos carritos donde llevaban una caja de 24 cervezas. Yo no sé si todavía las tienen, las botellas, aquellas cajas de madera. Y dijo: eso voy a tomar. Y entonces ya tenía que tomar y qué comer, y vio a un hombre con una penca de bananos
y compró una penca completa de bananos y sobrevivió la jornada con banano y cerveza. Y nunca se enfermó. Pero cuando yo estudié medicina y me declaré que quería hacer pediatría, pero todavía no me había graduado, el doctor Castañeda se preocupó de que yo me fuera a Houston con el doctor Blattner, que era chairman del departamento, y la comunicación entre Guatemala y Houston empieza con Blattner en el 38. Bueno, esa es la otra pregunta que le iba a hacer, porque eso dio origen a que más gente fuera de Guatemala. Sí, y esa es una cosa clásica, que las migraciones de diferentes lugares, una de las preguntas que yo les hago a los residentes casi que en broma, pero no tanto cuando pasamos visita en Houston, es cuál es la segunda ciudad más grande de Guatemala. Y no saben, es Chicago. Hay más guatemaltecos en Chicago que en la segunda ciudad más grande de Guatemala, y para El Salvador es Los Ángeles, etcétera. Y para México también, yo creo, Sí. Los Ángeles. Sí. Está cerca. Muy bien. Bueno, entonces de la oportunidad se abrió para ir a Houston, Exacto. al Texas Children's. Estamos hablando en los 70s. Sí. 70s. Y en esa época el proceso para entrar era más fácil que ahora, un poco más sencillo o igualmente complicado. O sea, alguien que estaba en Guatemala terminando la escuela de medicina y veía, pues ves de fuera, como todos aquí de jóvenes vemos Estados Unidos o ves Europa, y no se hace fácil, ¿verdad? No es muy fácil. Aparte del empuje del doctor, ¿qué otra motivación tuviste en aquel momento para decir, oye, voy a voltear los ojos y me voy a ir a Estados Unidos y me voy a ir a Houston? ¿O simplemente fue un acto de fe con el doctor Black? Dijo, te tienes que ir a Houston. Hubo dos hechos. Uno es que yo cuando tenía 17 años tuve la mala fortuna de ser ametrallado con mi mamá. Estábamos en la casa, lo confundieron con un reducto guerrillero y entró el ejército disparando, con tan buena suerte que no muy eran buenos tiradores y no me pasó nada, ni a mi mamá tampoco, pero yo me quedé traumatizado y juré que yo el día que tuviera la oportunidad me iba a ir de ahí. Mucho más valiente que mis hermanos que se quedaron en Guatemala, y mi hermano Eduardo fue el que firmó la paz a nombre del gobierno de Guatemala con la guerrilla, era secretario de Estado de Guatemala y eventualmente fue vicepresidente de la República de Guatemala, y él fue el que le entregó la vicepresidencia a Rafael Espada. Rafael Espada es el padrino de mi hija. Y cuando ella se enteró que su padrino iba a recibir la vicepresidencia de manos de su tío, me preguntó, mira papá, y entonces la vicepresidencia es negocio de familia. Bueno, ahora vamos a invitar a Rafael Espada el año que entra. Rafael Espada, los que están aquí de cirugía o cardiología seguramente lo conocen, pero pues tuvo una historia así como la del doctor Stein muy prominente en Houston por muchos años. Estuvo muy cerca al doctor DeBakey, así como el doctor Stein estuvo cerca, bueno, pues el doctor Feinstein y otra gente muy prominente en pediatría. Bueno, pero ¿por qué no nos platicas un poco ahora al llegar a Houston y el entrenamiento en pediatría? A mí siempre me llama un poquito la atención la historia de, como muchos otros migrantes, cuando migras, pues el tema es un poquito diferente. Texas Children's es de los mejores lugares de pediatría de Estados Unidos, ya ha sido por mucho tiempo. ¿Cómo percibiste tu llegada a Houston en aquella época, al Texas Children's? ¿Cómo te arropó la comunidad y cómo viste tu interacción con los demás? ¿Y qué nivel, cómo te sentías académicamente viniendo de Guatemala y llegar a Houston? Voy a contestar la pregunta que me hiciste antes y luego esta. La aplicación en mi época era muy similar a la actual. Teníamos que tomar un examen muy duro de 2 días que se llamaba el ECFMG, Educational Council for Foreign Medical Graduates, que es el equivalente a lo que hay ahora, que es el USMLE. La diferencia es que el número de plazas que había disponible en nuestra época era abundante, porque había más plazas que había graduados interesados en pediatría en la época.
Ahora hay muy pocas plazas porque se ha convertido en una especialidad muy popular. La segunda pregunta. Yo desde que era pequeño advertí que servir es un privilegio, porque lo es. ¿Quién de nosotros aquí no prefiere servir a necesitar que le sirvan? Y entonces esa idea me llevó a empezar el entrenamiento en pediatría. Yo me sentía muy inadecuado. Yo tenía grandes lagunas en mi entrenamiento, en áreas como bioquímica y otras cosas que los americanos dominaban bien. Pero sí les puedo garantizar una cosa, nunca sentí discriminación en mi contra. Y ahora que soy presidente de la Academia Americana de Pediatría, en más de algún país me han presentado y que estamos muy orgullosos del doctor Stein porque él alcanzó y no sé qué, y como que si hubiera sido logro mío. La presidencia de la Academia Americana de Pediatría es una posición electa, y el hecho de que un latino haya sido escogido y elegido para presidente de la Academia habla más de los americanos de lo que habla de mí. Habla de la apertura que tiene esa gente a la capacidad y a otras culturas, de tal manera que yo en ningún momento me adjudico esa pluma en mi sombrero. Tocaste un punto que yo creo que es muy relevante, porque a veces en nuestros países latinos somos más cerrados o más difíciles a la apertura racial, filosófica, de orientaciones, absolutamente religiosa. Sí, lo opuesto nunca hubiera sucedido. Ningún gringo hubiera sido presidente de la Sociedad Guatemalteca de Pediatría, jamás. Aquí a veces, por ejemplo, aquí en nuestra escuela, espero que tengamos más apertura, pero hay escuelas en México que no ponen a directores que no hayan salido de la escuela. Bueno, aquí tenemos todavía un monopolio, pero bueno, no es por no es necesariamente por diseño, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos sí pensarán que es monopolio. Pero no, yo creo que el tema es muy importante, es una virtud que yo también he admirado mucho, y esa apertura a las diferentes filosofías, religiones o razas que batallamos a veces en nuestro país, en los países latinos no batallamos con ese tema. Tú así lo viviste en Estados Unidos, esa apertura. Sí, yo viví, hasta la fecha vivo una apertura, una calidez, lo que vemos en las noticias de los intentos de discriminación y de eliminar ciertos grupos por razones étnicas. Eso es algo que a nivel político es relevante, a nivel personal, si bien es cierto que hay grupos aislados, yo en los ambientes académicos jamás lo he sentido. Oye, Fernando, me gustaría que nos platicaras, para beneficio de todos, al terminar la carrera de pediatría, seguramente tuviste oportunidad de trabajar en práctica privada o ver medicina académica como era en aquella época. Tu carrera ha sido una carrera profesional muy exitosa. ¿Qué te hizo mantenerte en medicina académica en el contexto de Texas Children's, en Baylor, versus a lo mejor optar por práctica privada? Y a lo mejor luego platicar un poquito de esas diferencias. Te quiero llevar a otra pregunta después. Yo me entrené en cuidados intensivos pediátricos y cuando terminé me fui a práctica privada. El doctor Feigan acababa de llegar de chairman del departamento y me dijo: Fernando, yo no te puedo ofrecer una posición, lo lamento mucho. Y entonces yo me fui a práctica privada con el grupo de Kelsey Siebel, pero seguí cubriendo el intensivo para el doctor Feigan. Cuando el doctor Feigan tuvo presupuesto, me dijo: Fernando, come home. Y regresé. Pero lo que me hizo regresar y lo que hasta la fecha me mantiene es el trabajar con estudiantes. Esa relación de mentor, de tener esa oportunidad de trabajar con gente que se está educando, para mí es tal vez uno de los dos gozos más importantes desde
desde el punto de vista profesional y tal vez más allá de profesional. Para mí, el que una madre llegue con su hijo o hija, o un papá, y diga, doctor Stein, por favor, atiéndamelo. A nosotros nos están presentando lo más preciado que un ser humano puede tener, y eso vale más que un premio Nobel o lo que quieran. Que alguien le presente a uno, a su hijo o hija, y uno reciba la responsabilidad de atenderlo y curarlo y ver qué puede hacer por él. Y la segunda es cuando un joven o una joven se acerca y me dice, doctor, yo quiero aprender de usted, ayúdeme a moldear mi manera de pensar, mi educación, mi pensamiento. Esos son dos tributos que no hay diploma que se pueda colgar en la pared para mantenerlo a uno intensamente contento todo el tiempo. Y como ese contrato educativo incluye comida y libaciones, por eso es que estoy del diámetro y por eso es que soy gigante de la medicina. Pero en estos cachetes no entran las arrugas. No, yo creo que hay un tema importante en la parte educativa y formativa que es muy estimulante para los médicos. Yo creo que la mayoría de los que hemos hecho medicina tenemos de alguna u otra forma esa semilla de querer hacer algo pues en los pacientes, en la formación. La comparación de medicina privada y medicina académica hoy en los Estados Unidos, ¿tú crees que el futuro en Estados Unidos, como un modelo, no hay otros modelos en el mundo, la medicina privada como se conocía anteriormente, ¿crees que tiene un futuro a seguir o ves que las tendencias para el desarrollo de hospitales grandes van a permitir medicina privada en el futuro, como se conocía anteriormente? Bueno, cuando hay preguntas difíciles de esa naturaleza, uno se debe referir a los datos, que es lo que sabemos científicamente. Y ahorita que estamos sentados aquí tranquilos hablando, el 65% de los pediatras que se graduaron en los últimos 10 años trabajan para grandes sistemas, ya sea académicos o privados, pero son empleados sin práctica privada. Y en esa línea ascendente, las prácticas privadas van para abajo. La división entre academia y sistemas grandes privados es más o menos 50-50. A la pregunta, respondiendo directamente, la medicina privada va a tener problemas para subsistir porque los esquemas de pago están diseñados de tal manera que hay un costo muy alto en el proceso de cobrar. Y todo lo que es documentación, todo lo que es el récord electrónico, parece estar diseñado más para poder colectar dinero y mantener las regulaciones que para beneficiar al enfermo directamente o facilitar el trabajo del médico. Pero no hay duda, el récord electrónico está para quedarse. Y entonces es responsabilidad de los médicos ver cómo podemos modificar eso. Pero la tendencia, que era tu pregunta, Memo, es a más médicos empleados y menos médicos independientes. Y te quiero hacer otra pregunta en ese sentido, porque ciertamente el sistema de salud americano es diferente a México, pero tú con experiencia internacional y ver pediatría como pues, probablemente medicina interna, pediatría comparten muchas similitudes. ¿Cómo ves tú el futuro de los hospitales de alta especialidad? ¿Crees que en hospitales de alta especialidad, como puede ser el nuestro, puedas empatar prácticas privadas individuales en modelos académicos de desarrollo y de innovación? ¿Ves eso como un modelo factible hacia el futuro en lo que has visto en el mundo? ¿O ves estos grandes lugares más como sistemas integrados, hospitales, doctores, en un modelo más bien del médico
empleado o en una asociación con una universidad o empresa? Son sistemas integrales de naturaleza un poco vertical y un poco horizontal. Nuestra experiencia en Houston es que tenemos aproximadamente 400 pediatras afiliados con nosotros en más o menos unas 100 y pico de prácticas, de 3 a 5, algunas tienen hasta 7 pediatras. El hospital les maneja la práctica y ellos son empleados del sistema. También tenemos un sistema de seguro para niños y familias que no ha tenido el éxito que anticipaban y naturalmente los cuidados terciarios. Pero yo pienso que sí pueden tener éxito, pero tienen que tener un sistema de controles que favorezca la productividad y no la administración, porque uno de los riesgos cuando se pone muy grande es que empiezan las capas de administración y entonces el dinero que se produce se va en otras cosas. Fernando, en tu experiencia como presidente de la Academia Americana de Pediatría, y creo que todavía tienes otro año, ¿verdad? Sí. Tienes otro año. ¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria que has tenido en lo que va hasta ahorita en tu gestión? ¿Qué es lo que más orgullo te ha dado de tomar ese rol? El inspirar a los pediatras a que salgan de su oficina a abogar por los niños. Y ha sucedido así. Cuando yo corrí para la presidencia de la academia, había una administración en el gobierno federal que era muy favorable a los niños y las familias. Ahora que entró la administración del presidente Trump, ha sido abiertamente hostil a los niños y familias. Y entonces el pediatra se ha enfrentado no solo con una amenaza real a su productividad económica, sino a una situación donde el pediatra, ahorita el número que les voy a dar es muy a propósito, porque acabo de escribir una columna que va a ser publicada en aproximadamente 3 semanas que se llama 91 dos veces. El 91% de los niños que mueren de bala en el mundo están en Estados Unidos. Y mueren 91 personas cada día en los Estados Unidos por herida de bala. Y eso no tiene que ser así. Y entonces esa realización de que los niños están sufriendo y que no tendrían que sufrir, y que lo que nos está matando como sociedad desde el punto de vista de epidemiología, de enfermedad, son enfermedades no comunicables, enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, la lista es larga. Son enfermedades que empiezan en la niñez, que son detectables en la niñez, que el primero que las ve es el pediatra, incluyendo la violencia. Pero el pediatra no lo puede resolver en su oficina. Entonces el pediatra ha tenido que salir de su oficina a presentarse a la plaza pública, a decir un momentito, yo no estoy hablando por mí, sino estoy hablando por niños y familias que no tienen voz. Y yo he podido llevar esa bandera, empezando por mí, ir a hablar con legisladores. Yo jamás había hablado con un legislador, pero cuando uno se les acerca y les dice, mire, yo soy el doctor tal, vengo a representar 60,000 pediatras, lo miran a uno un poco raro y empieza uno a hablarles. Yo lo primero que le digo es, mire, ¿y usted se acuerda de su pediatra? Sale la sonrisa, ya, cuando empieza uno a... Pero nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo solo y entonces yo armé lo que se llama el Grupo de los 6, que es la Academia Americana de Pediatría, el American College of Obstetrics and Gynecology, American College of Physicians, American Academy of Family Practice, American Academy of Emergency Medicine, and the American Society of Child and Adolescent Psychiatry. Entre los 6 representamos aproximadamente a 660,000 médicos, lo cual representa el 70% de los médicos que practican medicina en Estados Unidos, lo cual ya acarrea un tono diferente, porque
hay un poco menos de 1 millón de médicos practicando medicina en Estados Unidos. Entonces, cuando llegamos los 6 juntos, mire, estamos representando cerca del 70% de los médicos que practican en Estados Unidos. Ya eso es otra cosa diferente. Entonces, ha sido el salir de las oficinas, hablar con los legisladores, a unificar la Casa de la Medicina, cosa que la AMA no ha podido hacer. Y el tercero es que como estamos abogando por los niños, la retórica es fácil, porque no estamos yendo con la mano levantada, mire, páguennos más, estamos hablando por otra cosa. Estoy viendo aquí a Manuel, pero Manuel y yo tuvimos una pregunta hacia un doctor que estuvo con nosotros hace un mes. Entonces, fíjate, el doctor tuvo su hermano que fue secretario de Estado de Guatemala. Ahora tiene una actividad política muy importante en Estados Unidos. Sí. Y su gran amigo, compadre, fue vicepresidente de Guatemala. ¿Y usted no tienes un compromiso en Guatemala? ¿O tienes algún interés? O si alguien te buscara para ir a Guatemala a tomar un rol activo en política en Guatemala. Pues seguro todos lo conocen en Guatemala. Sí, yo pienso que yo tengo el compromiso donde estoy y donde me toca. Les voy a contar una vivencia, solo para que vean que tal vez responde parcialmente tu pregunta y después voy a responder directamente. Yo trabajé con la ciudad de Mérida, México, por muchos años para armarles su capacidad en cuidados intensivos. Y llevamos equipo, entrenamos gente, en fin, una serie de cosas. Y hace algunos años, cuando ya estaba todo armado, el de adultos, el de niños, el de neonatos, amablemente pusieron una placa y le pusieron mi nombre al intensivo. Fernando Stein, Centro de Cuidados Intensivos, no sé qué. Y el 14 de agosto del año 2014, me invitaron a dar una conferencia, estaba cumpliendo creo que 10 o 15 años el Centro de Intensivo, y fui a Mérida, México, y coincide con que 2 de mis amigos tienen sus cumpleaños en esa semana del 14 al 20 de agosto. Uno de ellos es Juan Olivero, y el otro es mi dentista que está retirado, el doctor Luis Peña. Entonces les llamé que no iba a poder estar con ellos para el cumpleaños y cómo va a ser eso, no sé qué. Bueno, me voy al aeropuerto y están los dos en el gate para subirse al avión. Nos vamos contigo a Mérida porque no podemos pasar el cumpleaños separado, porque el mío es el 16 de agosto. Nos vamos a Mérida y ellos son espléndidos, nos dieron una gran cena esa noche. Y nos fuimos a acostar y a las 5 de la mañana un elefante sentado en el pecho, mi pecho. Y solo llamé al cuarto vecino donde estaba el doctor Juan Olivero, que es mi internista, y él llegó y me puso la mano en la carótida y el oído al pecho, porque él no cargaba estetoscopio, y me dijo, mira, estás teniendo una fibrilación auricular con captura ventricular y tienes una frecuencia cardíaca, no me acuerdo de qué, esto es peligrosísimo, hay que llamar a la ambulancia. Y llegó la ambulancia, tenían amiodarona, me empezaron amiodarona y ya como a las 3, 4 horas, bueno, me llevaron a la clínica de Mérida y recuerdo vivamente ir en la camilla y ver la placa con mi nombre. Nunca sabe uno para quién trabaja. Entonces, las enfermeras tratando de pegarme los electrodos porque tengo el pecho con demasiado pelo, y les dije, mire, ¿por qué no me rasuran? Porque usted, doctor, nos enseñó que el rasurar puede causar infecciones, así que le vamos a poner tape. Es decir, todo lo que habíamos enseñado en control de calidad, yo me beneficié de ello. Y cuando estábamos, me convertí a ritmo sinusal y al catolicismo de nuevo. Ya me iba a ir a los 2 días de ahí y vi al cielo y dije, Señor, donde me pongas me voy. Y regresando a Houston, un grupo de gente me llamó
que por favor me tirara a la presidencia de la Academia Americana de Pediatría. Lo vi como una señal, me tiré y aquí me tienen. Yo creí honestamente que no iba a ganar. Así que mi respuesta a tu pregunta es sí. Muy bien. Es que sí tuvimos otro gigante de la medicina. Oye, Fernando, yo estoy encantado y te puedo hacer más preguntas, pero ya llevamos como unos 40 minutos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, tenemos preguntas aquí que nos están pasando de las del Facebook Live, pero antes de tomar estas, pues yo voy a abrir un poquito aquí al auditorio para preguntarle a los jóvenes o menos jóvenes de mi edad si quieren hacer alguna pregunta al doctor Stein. En lo que alguien se anima a preguntar, voy a tomar una de las preguntas de aquí. Entonces, hay un alumno, no estoy seguro si es Lisa, que está preguntando, o Leonardo, pero quiere el que nos está haciendo la pregunta, quiere saber que cómo calificas el trabajo de los estudiantes de la Escuela de Medicina en tu experiencia en Texas, de los estudiantes que has tenido de la Escuela de Medicina en el Texas Children's. Increíblemente buena. Les digo increíblemente buena porque es muy superior a los estudiantes que recibimos de otras partes, sobre todo en dos áreas. Son tremendamente respetuosos y tremendamente responsables. Yo no sé qué les dan, pero los felicito. Un aplauso, por favor. Muy bien. Muy bien, tenemos que reproducir eso aquí también, ¿verdad? Doctor Pérez, ¿está de acuerdo? Está de acuerdo totalmente. Doctor Lozano, pediatras, ¿alguna pregunta para el doctor Stein? O si no, miren, en lo que nos platican aquí un poquito más, ¿qué consejo le das a un joven que quiera hacer pediatría en el extranjero? Puede ser en Europa, en Estados Unidos. Yo creo que los principios son universales. En primer lugar, hay que sacrificarse, hay un tiempo para todo, y la época de estudiar es la época de estudiar. Y el entrenamiento es época de dedicarse a los libros, no a la parranda. La segunda es que recuerden cada día que servir es un privilegio. Eso les va a dar, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y entonces ustedes, mientras más le dan a la vida, más reciben de vuelta. Eso es absoluto. Y número 3, les voy a dar, la respuesta 3 está dividida en 10 partes, pero son rapiditas. Son mis 10 recetas de la felicidad. Apúntenlas. Se las pasamos ahorita. Sí, pues. La primera y más importante es: encuentre algo muy útil que hacer y alguien con quien hacerlo. Nadie hace las cosas solito, y encontrar a alguien con quien hacerlo vale la pena. Puede ser un amante, esposo, lo que quiera, pero alguien con quien hacer las cosas en grupo es muy, muy sano. El segundo es perdonar a sus padres y a sus maestros. La gente que no logra perdonar a sus padres o a sus maestros nunca es feliz. Les cuesta mucho. Número 3, ayuden a crecer un niño donde lo encuentren. El ver una criatura crecer y desarrollarse es uno de los grandes placeres de la vida. Si saben cómo hacer niños, prueben. Pero verdaderamente, es decir, hay quienes no quieren o no pueden tener niños, pues un sobrino o adopten o lo que sea. Número 4 es cocinen para otros. Eso les va a parecer una tontería, yo no soy grosero. No, ustedes vayan a una casa y mira, te preparamos unas tortillas, Fernando, unos hot dogs. Uno se siente bien que alguien le cocine. Número 5, hay que ir a funerales. No solo se alegra uno de no estar en la cajita, sino que cuando uno está en el lado que recibe de eso, uno se siente muy confortado que alguien interrumpió su día
para acercarse. Número 6, cásense por lo menos una vez. Número 7, usen zapatos cómodos, sobre todo las mujeres. Yo cuando se me acerca una administradora de aquellas que van así con los zapatos de este tamaño y entra a la oficina, yo sé que ahí hay un déficit de X-Lax muy grande y las veo esta que tiene, ¿no? Uno cuando anda con zapatos cómodos está contento, se los garantizo. Número 8. Recuerden que el matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Eso cualquiera que esté casado sabe que es. El número 9 es uno que es relativo, pero que es muy importante. Hay que tener uno de cada cosa: un carro, una casa, una esposa. Los que tienen más de uno de cualquier cosa están recomplicados. Y número 10, ya me lo oyeron decir varias veces. Recuerden que servir es un privilegio y con eso van a ser felices. Tal vez es un paradigma de sabiduría superficial, pero son cosas prácticas que funcionan cuando la reflexionan. Esos son sabios, los vamos a poner aquí para los estudiantes y para los no estudiantes como nosotros, o menos estudiantes como nosotros. Está Eduardo aquí preguntándonos por Facebook, dice, ¿qué tan difícil es para un latino sobresalir en Estados Unidos? Y Eduardo nos pregunta, no sé dónde es Eduardo, si de México, Guadalajara o de qué lugar, pero… Yo diría que es igual de difícil sobresalir en su propio país. Para sobresalir hay que hacer el trabajo, hay que sacrificarse y hay que hacerlo mejor que el resto de los demás. Muy bien, Eduardo está en Guadalajara, no sé si es estudiante de medicina o simplemente nos está viendo por Facebook. El éxito es una palabra, un logro, un objetivo que es muy variable para la gente. Déjame tomar esa palabra y si alguien te preguntara, ¿cómo definirías tú el éxito que has tenido en tu vida? ¿Cuál sería el parámetro más relevante que dirías, oye, yo volteo, hazte cuenta, te separas de Fernando Stein, ves la vida de Fernando Stein con un retroscopio y dices, oye, Fernando Stein tuvo éxito por esto? ¿Cómo lo calificarías? Yo pensaría que el espíritu de servicio hace que uno se involucre en la comunidad y la comunidad advierta que el esfuerzo es genuino y generoso y eso produce gran cantidad de felicidad y de prominencia. Para mí eso es éxito. No es la altura de la torre de monedas, el tamaño de la casa o los diplomas que uno pueda colgar. Es la integridad que uno pueda mantener en concierto con la sociedad en la que vive. A veces batallamos muchos en la vida en definir qué es lo que quisiéramos ver de éxito. Entonces, tú nos estás diciendo para ti, el éxito lo vas a medir en esa actitud de servicio. Y se te han dado muchas cosas en consecuencia, que es muy bueno, ¿verdad? Pero sí, esos no fueron el objetivo, sino fueron el efecto colateral, sí. Oye, Fernando, yo a veces me he preguntado a mí mismo, o cuando veo gente muy exitosa como tú en los Estados Unidos, y volteas a ver tu país y dices, oye, mi país tiene muchas oportunidades, y decir, ¿cómo de afuera, cómo del extranjero, tú ayudas a un país como Guatemala? Tú te has convertido ahora, sobre todo con la presidencia, pues realmente un ciudadano del mundo, y tu rol en pediatría es pues promover los niños, la salud de los niños como un bienestar para el mundo, la realidad. Pero ¿sientes algún compromiso particular por Guatemala? ¿Y cómo lo ejerces? Absolutamente. ¿Y cuánto nos quedan? ¿3 minutos? Pues un par de minutos, sí. Bueno. Yo había preparado para esta noche, porque no sabía el formato, una plática que se llamaba El contrato educativo y la virtud del agradecimiento.
Yo estoy profundamente agradecido con mi patria y la gente que me educó y mis maestros. Y cuando se me dio la oportunidad, con el doctor Cabrera Mesa, que muchos conocen aquí y otros, hicimos una fundación y construimos un hospital en el área más pobre de Guatemala, en una aldeíta donde nació el doctor Gustavo Castañeda, que fue maestro de todos nosotros, y construimos un hospital en este lugar paupérrimo del país, que se llama el Hospital Materno Infantil Dr. Gustavo Castañeda Palacios, que es un centro de demostración continental para la Organización Panamericana de la Salud, donde rotan residentes de Baylor, donde se da servicio comunitario y que está subvencionado por nosotros. De acuerdo, esa es una gotita de agua en un mar, pero es un ejemplo afirmativo que ofrece oportunidades educativas. El otro compromiso que he tenido es que a través de las organizaciones internacionales como PAHO, Organización Mundial de la Salud y otras, hemos llevado educación vastísima en la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia y otro tipo a todo el continente, pero incluyendo Guatemala. Hay tanto que hacer que lo único que no se vale es no hacer un poquito. Oye, si tuvieras tú que volver a escoger medicina, escoger tu carrera, y medicina no fuera una opción por X, Y o Z, ¿habría alguna otra carrera o una otra área de servicio que tú verías como una opción? Sí, político. Bueno, es un tema muy importante porque en México, no sé si estés enterado, pero el próximo año va a ser un año muy importante, es un año de elecciones. Y México ya se ha convertido, así con tanta democracia, va a haber probablemente muchos candidatos. Y en México siempre nos quejamos de que los políticos son el problema, pero yo creo que hay una realidad muy cierta, que los países tienen efectivamente el gobierno que se merecen por no ejercer su voluntad política. Tú te hice una pregunta, no necesariamente se vea que me ibas a contestar política, pero ¿crees que en el rol de medicina nos crea un compromiso importante de ejercer un cambio social por problemas de salud relevantes? ¿Crees que es una responsabilidad nuestra como, bueno, ahora en México, o en Estados Unidos o en Guatemala? Absolutamente, porque la clínica del pediatra se ha convertido en un lugar donde llega una transección como que fuera un pastel de todos los problemas de la sociedad. El pediatra está viendo en su clínica problemas de salud, pero también problemas de miedo, niños que llegan aterrorizados por lo que están viviendo en sus ambientes, problemas de drogadicción, problemas de exposición y sobre todo la benignificación de comportamientos y drogas. Específicamente hablo de que con la legalización de, por ejemplo, la marihuana, ha habido una transferencia de que luego no es nociva, y eso no es cierto. Es terrible para el cerebro en desarrollo, afecta negativamente a los adolescentes y a los adultos en una larga lista que no es el momento de enumerar. Y así, esa transección de lo que sucede en la sociedad debe causarnos a decir, esto no se vale. El médico no puede meterse en el capullo de su oficina y decir, yo aquí voy a estar viendo mis pacientes y tomándole la temperatura, porque los problemas trascienden las paredes de la oficina. Y si ustedes ven ahorita en el Congreso de Estados Unidos y en muchas de las casas legislativas de México a Patagonia, ya hay un montón de médicos ahí metidos. Sí, así, bueno, históricamente sí ha habido siempre. Entonces, ¿tú crees que las escuelas de medicina deberíamos de tener un rol más activo en promover esa cultura en los estudiantes o en tener políticas públicas de salud? ¿Y ves tú esa tendencia en el mundo? Pues yo sí creo que el médico moderno debe entender los sistemas y las políticas de salud, y en las escuelas de medicina deben aprender por lo menos
los elementos básicos de aprender a nadar en esos mares, a hablar en público, a arquitectar un argumento, a arquitectar un contraargumento, para poder batírselas y representar a la gente, porque la salud al final es un síntoma, cuando se habla a nivel social. Fernando, te voy a hacer una última pregunta y la voy a dejar así un poquito abierto. O sea, aquí tenemos en el auditorio unos 150, 200 jóvenes y un poquito menos jóvenes. ¿Qué consejo le darías tú a los muchachos que están ahorita en su carrera hacia el futuro? Pediatría, medicina, cirugía, no sé, va a haber aquí muchos de muchas especialidades. Pero en cuanto a los retos hacia el futuro de las nuevas demandas de la profesión, respeto en la sociedad, responsabilidad en cuanto al paciente, la sociedad, compensación económica, ¿qué es lo que tú le dejarías de mensaje a nuestra comunidad de cómo ves el futuro de la medicina en México y en los otros países desarrollados? Esto no fue practicado, se los prometo, pero voy a leer lo que iba a dar. Juro por Apolo médico, y por Esculapio, y por Egía y Panacea, y por todos los dioses y diosas del Olimpo, tomándolos por testigos, cumplir este juramento según mi capacidad y mi conciencia. Tendré al que me enseñó este tecné, en la técnica, en la misma estimación que a mis padres. Compartiré mis bienes con él, y si lo necesitara, le ayudaré con mis bienes. Consideraré a sus hijos como si fueran mis hermanos, y si desean aprender el arte médico, se lo enseñaré sin exigirles nada en pago. A mis hijos, a los hijos de mi maestro, y a los que obligaran con el juramento que manda la ley de la medicina, y a nadie más, les enseñaré los preceptos, las lecciones y la práctica del tecné. Aplicaré mis tratamientos para beneficio de los enfermos según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno, ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. Viviré y ejerceré siempre mi tecné en pureza y sanidad. No practicaré la cirugía en los que sufren cálculos, antes bien dejaré esa operación a los que se dedican a ella, aceptando desde entonces las especialidades. Siempre que entrara en una casa, lo haré para bien del enfermo. Me abstendré de toda mala acción o injusticia, y en particular de tener relaciones eróticas con mujeres o con hombres, ya sean libres o esclavos. La transgresión y el romance entre el médico y gentes de la familia debiera ser punible seriamente por la ley. Guardaré silencio sobre lo que en mi consulta o fuera de ella vea u oiga que se refiera a la vida de los hombres y que no deba ser divulgado. Mantendré en secreto todo lo que pudiera ser vergonzoso si lo supiera la gente. Y si soy fiel a este juramento y no lo violara, que se me conceda gozar de mi vida y de mi tecné y ser honrado para siempre entre los hombres. Si lo quebrantara y jurara en falso, que me suceda lo contrario. Yo creo que a ratos es necesario regresar al juramento hipocrático, que tiene principios que tal vez cambian un poquito, pero que las bases éticas en las que practicamos están ahí, de la confidencialidad, del respeto a las barreras y divisiones, etcétera. Ese sería mi... Oye, pues voy a cerrar con un comentario. Yo acabo de estar la semana pasada en una reunión de planeación del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey empezó como una universidad tecnológica y empezó como una universidad que en esta comunidad se originó para, no quiero usar la palabra producir, pero para formar recursos humanos para las empresas. Esa era un poquito la idea. Esta semana anterior estuvimos en Puebla, un grupo del Tecnológico, viendo un poquito ideas hacia el futuro.
Y yo, sin estar violando confidencialidad de ahí, yo les voy a decir que el tema central de lo que veíamos al futuro para el tecnológico como universidad son principios fundamentales que vemos en el juramento hipocrático. Yo puedo resumir mucho de lo que vemos como decir, oye, estamos centrados en ver cómo hacemos al hombre mejor hombre, cómo hacemos un florecimiento de la humanidad o un renacimiento de la humanidad. Entonces el TEC está viendo como una misión importante hacia el futuro, centrar el humanismo y el ver el hombre, cómo hacemos que esta humanidad sea más humana. Yo voy a cerrar este tema porque el estar tú leyendo el juramento hipocrático me estoy dando cuenta y realmente me da mucha emoción ver que todos los que estudiamos medicina, independientemente que alguien nos quiera poner como visión el hablar del hombre o del humanismo o de esta capacidad de servicio, tenemos ese gran privilegio que lo tenemos en medicina, que a lo mejor no se da en otras carreras, o ciertamente no se da al nivel que lo tenemos nosotros, pero en medicina o las profesiones de la salud, no exclusivamente en medicina, tenemos esa gran oportunidad, que es un poquito lo que estás hablando, nos das parámetros y leyes, pero el consejo que le estás dando a los alumnos, vean el juramento hipocrático, vean las características y vívanlo. Fernando, muchas gracias. Yo pido un fuerte aplauso. Y mira, siempre nos sucede que muchos de los jóvenes van a querer venirse a sacar fotos contigo. Entonces vamos a decir, los que quieran se vienen aquí con mucho gusto y se pueden sacar la foto junto con las banderas de México, del TEC, de Guatemala y de Estados Unidos. Pero muchas gracias nuevamente, te agradecemos mucho todo el esfuerzo. Gracias. Agradecemos a todos su presencia. No olviden ver la página de Facebook Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TEC Salud, para futuras sesiones y conferencias. Muchas gracias y muy buenas noches.